Buen día, mis amados hermanos y oyentes en Cristo. Leemos la palabra de Dios en Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una vez más con nuestro devocional Desayunando con Dios. Hace tiempo, en una reunión de oración, una hermana pidió que le acompañáramos pidiendo a Dios por la salvación de sus familiares. Si mal no recuerdo, ella mencionó a su padre, sus hermanos y a sus tíos. Nosotros le prometimos que oraríamos en ese momento por la salvación de su familia. Pero antes de comenzar a orar, ella nos dijo: yo tengo fe que Dios salvará a mis familiares, porque en su palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo confío en las promesas de mi Dios. Ella nos lo decía citando Hechos 16:31. Y vemos que cuál sería el contexto del pasaje. En Hechos 16:31 es dicho por Pablo en medio de su encarcelamiento junto a Silas, poco después de haber sido azotados. Ellos habían sido puestos en el calabozo y mientras oraban y cantaban himnos a Dios, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. De acuerdo con la ley romana, si un guardia perdía a un prisionero, él recibía el mismo castigo que el gobierno había determinado para el delincuente. De modo que el carcelero entró en un estado de pánico, al punto de buscar su espada para quitarse la vida. Los gritos de Pablo evitaron su suicidio, al explicarle que todos los presos seguían dentro de la cárcel, que ninguno había huido. Luego de tan emocionante escena, el carcelero preguntó a los prisioneros: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esto lo vemos en el pasaje 16:30. La respuesta de Pablo y Silas fue la proverbial expresión: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vemos que así como la señora en la reunión de oración, estas palabras han sido entendidas por muchos como una promesa directa de parte de Dios para ellos mismos. Ellos han visto en este versículo una razón para creer que sus familiares no creyentes llegaran algún día, tarde o temprano, a creer en Cristo como Salvador. Así que yo quiero preguntarte, ¿es Hechos 16:31 una promesa de Dios acerca de la salvación de nuestros familiares? Hoy quiero decirte, en resumidas cuentas, no. Una regla importante que debemos seguir al estudiar la Biblia es interpretar las narraciones históricas a la luz de los textos didácticos. Es decir, interpretar las historias en base a las enseñanzas. El término didáctico viene de la palabra griega que significa enseñar o instruir. La literatura didáctica enseña o instruye hablando en términos generales. Los evangelios y el libro de los Hechos son mayormente narrados historias, ¿sí? Son historias narradas, mientras que las cartas de Pablo, Pedro, Juan, etc. son textos didácticos. Los reformadores del siglo tenían como principio hermenéutico que las epístolas interpretan los evangelios en lugar de que los evangelios interpreten las epístolas. Así que no podemos sacar una teología de narraciones históricas.
ignorando que la enseñanza que con claridad podemos leer en los pasajes didácticos. El escritor español José Martínez explica contundentemente que la atribución de carácter normativo a un hecho determinado debe basarse en otros textos del Nuevo Testamento que la justifiquen, sin el debido apoyo del resto del Nuevo Testamento. Así que no debemos generalizar en ninguna experiencia personal o práctica eclesiástica y propugnar su repetición como si fuera exigible a todo cristiano o a toda iglesia local. Ello sería una ligereza poco recomendable. Así que vemos, mis amados hermanos y oyentes, tú que me estás escuchando, si Pablo le dijo al carcelero de Filipo que su familia sería salva si él creía en el Evangelio, como eso fue el apóstol Pablo al carcelero de Filipo, una promesa particular dada en el tiempo, no en una promesa que yo pueda dar a quien yo quería, ¿sí? No hay ninguna enseñanza en las Escrituras de que mi conversión va a resultar en la conversión de mis familiares. Lo que sí nos enseña es la conversión personal de cada individuo. Esto lo vemos en Romanos 19. En Hechos 16:31, Dios nos enseña que mi familia recibe salvación automáticamente después de que yo soy salvo. Tampoco enseña que Dios me ha prometido que los miembros de mi familia serán salvos si yo he comprendido el Evangelio y he recibido el regalo de la salvación, ¿verdad? ¿De acuerdo con eso? ¿De acuerdo con este mensaje? Bueno, así que si vemos que el acuerdo con el mensaje completo del Nuevo Testamento, los miembros de la familia del carcelero recibirían salvación si escuchaban el mensaje y eran objeto de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Para que ellos creyeran en Cristo como Salvador, el Evangelio tenía que llegar a sus oídos. Romanos 10, 13 al 17. Y el Espíritu Santo tenía que hacer su obra de salvación. Esto lo encontramos en Juan 3, del 1 al 8. Y esto mismo sucedió, pues los versículos siguientes nos enseñan que ellos escucharon la palabra, creyeron y fueron bautizados con gozo. Hechos 10, 32 al 34. Así que, mis amados hermanos, la conclusión con todo esto que les acabo de decir, para que los miembros de mi familia que no son salvos lleguen a recibir el regalo de la vida eterna, el mensaje del Evangelio debe llegar a ellos y el Espíritu Santo debe alumbrar su entendimiento y hacerlos nacer de nuevo como creyentes por la salvación de aquellos familiares y amigos que no han recibido el regalo de la familia eterna. Sin embargo, pensar que en Hechos 16:31 encuentro una promesa de Dios para la salvación de mi familia es poner en boca de Dios lo que Él nunca dijo, ¿sí? Así que debemos de hablarle a nuestros familiares, a nuestros amigos de Cristo, ¿sí? Hablarles del Señor Jesucristo. Sabemos que hay un camino. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Dios te bendiga y te conceda las peticiones de tu corazón. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, espero sea de bendición para otras personas. Ayúdame a compartirla. Un abrazo.